Si queremos entender la muerte, tenemos que entender no solamente qué es la vida, sino también deberíamos entender cómo deberíamos vivir. La vida cristiana es una de las más hermosas maneras de vivir. Y en el estudio que comienza ahora, vamos a dedicar tiempo a entender la cosmovisión bíblica de cómo vivir la vida cristiana. Así que arranquemos con este estudio que será de mucha bendición para tu vida. Muy bienvenida, querida amiga y querido amigo, aquí a este canal. Soy el pastor Rubén Bullón. Estoy aquí para ayudarlo a vivir su mejor versión en este año 2022, que ya está llegando a su final. Este estudio es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 12, con el título La cosmovisión bíblica. El verso para memorizar se lee de esta manera y usted puede acompañar en pantalla. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 23. Nosotros estamos viviendo un mundo sumamente polarizado. De alguna manera, esta polarización que vivimos se puede encontrar en lo que conocemos como profecías. El libro de Apocalipsis habla de algo parecido a esta polarización. Pero el libro de Apocalipsis presenta de un lado la verdad y de otro lado la mentira. Es difícil decir qué es la verdad y qué es la mentira. Es difícil decir qué es la verdad y qué es la mentira cuando hablamos, por ejemplo, de política, cuando hablamos de ideologías gubernamentales, cuando hablamos de la sociedad en que vivimos. Pero cuando pertenecemos a un sistema religioso, a una religión, la religión acaba gastando tiempo estudiando lo que llamamos de doctrinas, creencias fundamentales, que son nuestra verdad. La verdad como la interpretamos o como la conocemos. La lección de la escuela sabática usa una expresión que me llamó mucho la atención. Dice así: toda la verdad que tenemos. Vivir de acuerdo con la verdad que tenemos es muy importante para seguir la jornada que elegimos seguir. Si yo soy adventista del séptimo día, yo he elegido aceptar las creencias adventistas del séptimo día. Si yo soy bautista, si yo soy católico, si yo soy de la Asamblea de Dios, si yo soy pentecostal, si yo soy presbiteriano, metodista, si yo soy de los testigos de Jehová, de la religión que yo sea, yo acabo eligiendo un cuerpo doctrinario y llamo a eso verdad. Nosotros adventistas elegimos 28 creencias fundamentales a las cuales le llamamos verdad. En la lección de esta semana, nosotros no vamos a hablar de 28 creencias fundamentales y sí vamos a hablar de la manera como nosotros adventistas entendemos que debemos vivir según nuestra comprensión de qué es la Biblia. Porque durante todo este trimestre hablamos sobre la muerte. Y para no solamente seguir hablando de muerte, nosotros hoy día vamos a dar de un vistazo a la manera de vivir como un contraste a todo lo que estudiamos durante este trimestre. Es una lección muy interesante. Y antes de seguir y antes de avanzar, quiero decirle algo muy interesante. Las dos últimas lecciones de este trimestre, la lección de número 13 y este trimestre, tiene una característica muy diferente, muy interesante, que es la de que tiene no solamente 13 lecciones, sino 14 lecciones.
Entonces, la lección 13 y la lección 14, yo no la estaré grabando desde aquí donde estoy. De hecho, ellas ya fueron grabadas. Ellas fueron grabadas en los estudios de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y no será una presentación sencilla mía, y sí una entrevista con el autor de la lección de la Escuela Sabática, el doctor Alberto Tim, de quien tengo el gusto de ser amigo y de quien tuve el honor de ser alumno en los tiempos de la universidad. Y el doctor Tim, de manera muy amable y muy atenciosa, muy querida, sacó casi 3 horas de su día para sentarse con un servidor, hablar, dar orientaciones, dar consejos. Así que usted no se puede perder, no solamente el estudio de esta semana, sino también los 2 estudios que vienen para terminar este año 2022. Vamos a cerrar este año con llave de oro. Usted no se puede perder nada de eso. En la Biblia encontramos la manera como fue el crecimiento del Señor Jesucristo. Es interesante cuando uno lee Lucas, el capítulo 2, el verso 52, dice de esta manera, puede acompañar en pantalla si gusta, dice así: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Lo interesante de este texto es que presenta la integridad, presenta lo completo que fue el crecimiento del Señor Jesucristo. Cristo no creció solamente en su fe o en su doctrina. Aquí se presentan 4 aspectos del crecimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué aspectos son esos? Primero, crecía en sabiduría. Eso quiere decir un crecimiento mental. También habla de un crecimiento en estatura, físico. El crecimiento en gracia para con Dios, que representa su crecimiento espiritual, y para con los hombres, que tiene que ver con su crecimiento social. Entonces, si yo quiero, cuando yo crezco en el Evangelio, mi sueño, mi objetivo debería ser crecer como Cristo creció. Y gente, permítame apuntar esto aquí. Por veces muchos de nosotros, líderes, pastores, ancianos de iglesia, acabamos dando una regla a ser seguida por los nuevos en la fe, que es imposible de ser alcanzada. Les decimos así: tenemos que ser como Jesús. Pero ser como Jesús es imposible. Jesús era un ser perfecto. Cristo, ya dije eso un sinfín de veces y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, porque es importante que nosotros no demos espacio a creencias que nos sacan del principio bíblico. Cristo vino con la naturaleza perfecta de Adán, pero vino con el cuerpo desgastado ya por 4,000 años de pecado. Entonces, cuando yo le digo a alguien nuevo en la fe, tienes que ser como Cristo, por veces le estoy imponiendo a esa persona un peso que él no va a lograr cargar. Uno en el comienzo de su vida cristiana, pues logra avanzar, logra crecer, logra avanzar mejorando, dejando las cosas del pasado, pero al rato se da cuenta de que las cosas que dejó en su vida para seguir a Cristo, poco a poco lo van alcanzando. Y entonces nosotros comenzamos a crear en la vida religiosa una vida de peso, de culpabilidad, donde uno comienza a vivir una vida mentirosa, una vida de fachada nomás, una vida donde es más importante parecer que ser. ¿Se da cuenta? Ese es un peligro, es un problema grande. ¿Por qué? Porque nuestra comprensión de qué es ser como Cristo está muy equivocada. Pensamos que ser como Cristo es tener una vida perfecta, sin fallas, sin errores. También eso. Pero el crecimiento que la Biblia presenta de Cristo es un crecimiento integral que abarca las muchas características de la vida a las cuales por veces como iglesias no le damos tanto valor, tanta importancia. Habla del crecimiento físico de Cristo, habla del crecimiento intelectual de Cristo, habla del crecimiento social de Cristo.
Es muy importante que como cristianos tengamos ese desarrollo intelectual y social también, además de físico, y no voy a detenerme mucho a lo físico, porque uno de los estudios de esta semana va a hablar de eso. Pero una de las cosas que nosotros por veces tenemos muchos problemas es en nuestro desarrollo social. Nos aislamos adentro de nuestro cascarón adventista, y estoy hablando aquí con mi raza adventista, o deja abrir un poquito más esta conversación. Por veces nos encerramos en este cascarón religioso nuestro y nos alejamos de las personas cuando Cristo claramente socializaba con las personas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando imponemos sobre las personas una expectativa que no es real ni para ellos y nunca fue para nosotros también. El crecimiento de Cristo en nuestra vida, el crecimiento en Cristo, el crecimiento como Cristo, es un crecimiento integral, donde yo me desarrollo intelectualmente, donde yo busco conocer, donde yo busco entender, donde yo busco estudiar y no solamente repetir lo que me dijeron en la iglesia. Es un crecimiento social donde yo busco sentarme al lado de aquellos que quizás no comparten de la misma fe mía o de las mismas creencias, pero yo me siento con ellos en el afán no de enseñar, y sí de aprender, de enseñar, de influenciar, de ser influenciado, pero principalmente de amarnos los unos a los otros. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? La vida cristiana, la vida religiosa es una vida muy hermosa. Y por veces nosotros somos los que creamos problemas a esa vida cristiana, a esa vida religiosa. Por veces somos nosotros que hacemos con que la vida religiosa sea una vida pesada, difícil, una vida sin sabor, una vida sin alegrías. No, gente, deberíamos luchar por hacer de la vida cristiana una vida divertida, una vida entretenida, una vida buena, con muchos amigos adentro y fuera de la iglesia, con mucha gente con quien sentarme y hablar. Es muy importante tener la capacidad de sentarnos a la mesa con aquellos que piensan diferentes de nosotros y compartir del pan, seguros de que Dios nos ama, tanto a unos cuanto a otros, independiente de nuestras creencias. Pues yo le pregunto, ¿está usted dispuesto a hacer eso? ¿Está usted dispuesto a aceptar ese nivel de crecimiento en su vida? Eso quizás sea lo que más le hace falta al mundo hoy día. Por eso, gente, mi desafío hoy día es buscarnos el crecimiento, el modelo de Jesús. Si buscamos ese modelo de crecimiento, yo creo que nuestra religión llegará a ser un bálsamo para aquellos que nos rodean, y de esa manera estaremos cumpliendo bien con nuestra misión. Una de las partes interesantes de la Biblia es cómo la Biblia da atención a la salud del ser humano. Es interesante notar cómo nosotros seres humanos tenemos una tendencia de fanatismo en nosotros. Es muy rápido para el ser humano irse a un lado o al otro lado de un diálogo, irse a los extremos de un diálogo. Por un lado, encontramos, por ejemplo, gente que dice que se puede comer de todo, que se puede hacer de todo, que se puede tomar de todo. Por otro lado, encontramos gente que dice así: si comes eso no vas al cielo, si comes esto estás perdido, si tomas esto estás perdido. Y es tan difícil encontrar un balance en esto. La lección del día lunes presenta el cuerpo como templo. ¿Por qué es importante entender eso? Porque es importante saber la importancia que hay en cuidar de nuestro cuerpo, no como un fin, y sí como un medio a alcanzar algo. Ahora, ojo aquí, mucha gente predica una reforma pro salud con el objetivo de que esa reforma pro salud sea el objetivo final de su vida religiosa. Me duele decir lo que voy a decir, pero para muchos la reforma pro salud llega a ser un ídolo. La reforma pro salud, que es algo bueno, una conversación de salud, un cuidado con el cuerpo, que es algo bueno, llega a ser un ídolo o una piedra de tropiezo para muchos.
Y gente, necesitamos encontrar un equilibrio y un balance en todo eso. Es obvio que el cuidado con el cuerpo es importante. Pero ¿por qué es importante? Y aquí está el gran punto. No es importante por mi salvación. No es importante para que vaya al cielo. Más bien es importante para que las personas puedan entender que en mí hay algo diferente. Y que esa llamada de atención que mi salud trae a las personas pueda de alguna manera bendecir y motivar a las personas a buscar una vida más equilibrada y más sana. Cuando yo busco única y exclusivamente mi salud como sinónimo de mi salvación, yo estoy buscando una salvación por obras que es antibíblica. Y ya dije eso y lo voy a repetir. Todo intento de salvación por obras es satánico. Yo sé que es una expresión fuerte, pero se lo voy a decir una vez más. Todo intento de salvación por obras es satánico. ¿Por qué? Porque todas las veces que yo intento salvación por las obras, yo estoy queriendo, quizás hasta sin darme cuenta, estoy queriendo sacar a Cristo del centro de mi salvación. Cristo es el centro de mi salvación. Cristo es la persona salvación. Pero cuando yo saco a Cristo y pongo mis obras, no me doy cuenta, pero estoy haciendo exactamente lo que el enemigo de nuestras almas quiere que yo haga, que yo reemplace a Cristo de alguna manera. Gente, se engaña a aquel que piensa que el mundo solamente quiere reemplazar a Cristo por la música rock o por las películas de espiritualismo, por las novelas donde se predica el adulterio. Por veces nos enfocamos en esos detalles y no nos damos cuenta que adentro de nuestra religión mismo estamos reemplazando a Cristo. Y eso, gente linda, es bastante problemático. Eso es bastante complicado. El cuidado con el cuerpo es algo que debería ser mantenido en nuestra vida siempre. Querido, cuide su cuerpo. Coma sano, por favor. Quiere mejorar su piel, quiere mejorar su salud, quiere bajar peso, pues adopte un estilo de vida saludable. Salga a caminar, salga a correr. Mucha gente me dice, pastor, es que comer sano y tener un estilo de vida saludable es caro. Y yo estos días estaba mirando un reportaje y una persona decía, sí, hablaba justamente sobre eso y decía, es interesante como la gente dice que es caro esto. Pero si vas a una gasolinera aquí en Estados Unidos y tienes $3, tienes dos opciones. Puedes comprar un chocolatito o puedes comprar tienes algunas opciones. Puedes comprar una soda o puedes comprar un plátano. En los gasolineras aquí se venden plátanos, bananas, manzanas. Puedes comprar dos frutas. Ahora, nadie o rarísimas veces alguien se va a comprar dos frutas. Siempre quieren la papita frita, la soda, el chocolate, ¿se da cuenta? Entonces no es caro, es más que todo una cuestión personal, de decisión personal. Queridos, yo quiero invitarlos a establecer un estilo de vida sano. ¿Sabes? Buscar, vivir, cuidar mejor de nuestro cuerpo. No tiene idea de cómo su ánimo va a mejorar, su relación con Cristo va a mejorar, todo mejora. Su disposición para hablar, para predicar, para enseñar, todo mejora. Pero recuerde que eso son detalles, son aspectos de una vida que tiene a Cristo como primer lugar y no el régimen alimentar. Mantengamos siempre a Cristo como el centro de toda nuestra vida. Quiero comenzar la lección del día martes una vez más diciendo algo que siempre digo. Es imposible ser perfectos. Imposible. Ahora, hoy día voy a añadir algo a esta frase.
los que buscamos o los que buscan ese nivel de perfección, buscan algo que no van a encontrar. No porque no exista solamente, y sí porque ya somos perfectos. Porque nuestra perfección, según la palabra de Dios, según la Biblia, según Filipenses del capítulo 3, los versos 12 a 15, nuestra perfección no está en nuestras obras, no está en nosotros, está en Cristo. Nuestra perfección es Cristo. La justicia de Cristo es todo lo que yo necesito. Por eso es muy importante comenzar diciendo eso, porque a partir de ahora vamos a hablar sobre la mente de Cristo en nosotros. Mucha gente, cuando quiere vivir la vida cristiana, piensa que debe alejarse de todo lo que era su vida anterior. Y bueno, se podría decir que tiene algún sentido eso. Pero la realidad es que por más que esas cosas hagan algún sentido, la realidad de la vida es que jamás me podré alejar de todo lo que es malo. Es sencillamente imposible. Vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo malo. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Lo que yo debería hacer es pedirle a Dios una transformación de mi corazón y de mi mente, para que donde yo esté, yo tenga condiciones de decir no al pecado y a la maldad. La lección dice así: esto significa que nuestra mente debe transformarse para que nuestro comportamiento cambie. Y aquí está la gran batalla de la vida cristiana. Muchos queremos que nuestro comportamiento cambie. Y nos enfocamos en lo que hacemos y lo que hacemos y lo que hacemos. Lo que pasa con esa actitud es que sí, yo logro cambiar mi actitud por algún tiempo. Pero después de algún tiempo, yo comienzo poquito a poquito a volver a la vieja vida, a los mismos errores, a las mismas actitudes. Me confronto entonces con mis fallas, busco a Cristo, voy a la iglesia, hago votos y comienzo todo otra vez. Y esa quizás sea la más grande frustración de la vida cristiana. Lo que muchos no entienden es que no es una búsqueda de actitud, y sí una búsqueda de mente, una búsqueda de corazón, una búsqueda de un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de carácter. Pedirle a Dios, Señor, no es pedirle a Dios, Señor, ayúdame a cambiar mis actitudes. No, y sí, Señor, cámbiame mi mente, cambia mi corazón. Si usted, querido amigo, querida amiga, usted sigue batallando con cambiar acciones, usted logrará por un tiempo, pero al rato volverá al camino de la frustración y del dolor por no lograr cumplir las promesas que hizo. La gran batalla del cristianismo no es un cambio de actitud, y sí un cambio de mente. Pedirle, Señor, transfórmame, hazme nueva criatura. De ahí la importancia de todos los días, estar en comunión con Dios, pidiéndole a Dios fuerza para que usted, como un ser integral, tenga un cambio en su vida. Si usted la única cosa que está buscando son cambios de actitud, pronto usted se sentirá frustrado. Busque un cambio de corazón, busque un cambio de mente, un cambio de perspectiva, y usted verá que las acciones, como consecuencia, naturalmente cambiarán y mejorarán. La batalla del ser humano es que el ser humano siempre busca eso, no, yo tengo que dejar de pecar, yo tengo que dejar de pecar. Gente, es imposible dejarnos de pecar en esta tierra. Y entender los conceptos bíblicos de perfección y de perdón y de gracia son muy importantes para que yo pueda vivir una vida cristiana sana. En Cristo usted es perfecto. En Cristo usted está perdonado. En Cristo usted es una nueva criatura. Pero recuerde que no es en usted y no es por usted, es siempre en Cristo. Si entendemos esto, nuestra vida mejorará y mejorará un montón.
Permítame leer el comienzo de la lección del día miércoles que nos va a dar a entender un poquito mejor este tema. Acompañe en pantalla. El Espíritu Santo es el poderoso agente de Dios que derrama el amor divino en nuestro corazón, nos conduce a una verdadera experiencia salvífica, nos guía a toda la verdad y nos da poder para cumplir la misión evangélica. El Espíritu Santo está siempre a nuestra disposición. Es el agente de Dios que nos lleva por donde debemos ir. Es el agente de Dios que trabaja en nuestro corazón para hacernos cada día más semejantes a Cristo. Es Dios en nosotros. Es Dios con nosotros. Es el Consolador. Y porque es Dios y porque está cumpliendo una misión poderosa en nuestra vida, es que el Espíritu Santo es atacado constantemente. Nuestros conceptos de Espíritu Santo son atacados todo tiempo. Las personas quieren rechazar su existencia y su divinidad. Esos han sido los ataques más comunes a la persona maravillosa del Espíritu Santo. La lección dice así: mientras que algunos niegan su personalidad, otros enfatizan los dones del Espíritu sobre su poder transformador, que es el otro aspecto de los ataques al Espíritu Santo. Mucha gente niega que el Espíritu es Dios o que el Espíritu trabaje en nosotros. Algunos llegan a decir que el Espíritu es un ángel, el ángel Gabriel. Por otro lado, tenemos un sinfín en el mundo religioso que quieren el Espíritu, pero no el Espíritu en sí, y sí lo que el Espíritu hace. Quieren las manifestaciones del Espíritu apenas. Cuando el Espíritu trabaja en mí, veré en mi vida manifestaciones del Espíritu. Pero las manifestaciones del Espíritu deberían ser solamente una consecuencia de la renovación del Espíritu en mi vida. Y mira, yo no voy aquí a gastar tiempo atacando a B o C, diciendo que el hermano pentecostés, que el hermano neopentecostés, que el hermano que habla en lenguas o que el hermano que hace ministerio de sanidad en su iglesia. Yo no me voy a meter a eso porque no soy yo el que puede determinar qué es obra del Espíritu Santo y qué no es. Por veces nosotros cometemos el grave error de querer decir que es Espíritu Santo y que no es. Yo, Rubén, yo no soy de los que, por ejemplo, cree en el don de lenguas como hoy día enseñado en las iglesias pentecostales. Eso no quiere decir que mis hermanos pentecostales estén equivocados. Eso quiere decir que yo no estoy de acuerdo con algunas cosas, cómo se enseñan y cómo se presentan. Ahora, no soy yo el que tiene la autorización divina o la procuración, la carta poder de parte de Dios para condenar a los hermanos que creen en el don de lenguas como presentado. Yo y la iglesia adventista no creemos así. Ahora, gente, ¿por qué estoy tratando de este punto? Porque mucha gente, y no solamente mis hermanos pentecostales, mucha gente, la única cosa que quieren son las manifestaciones del Espíritu sin la transformación que el Espíritu puede y debe hacer en nuestra vida. Queremos lo que el Espíritu puede hacer por nosotros, pero no queremos lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. ¿Se entiende lo que digo? Y hay en la Biblia una historia clásica en relación a eso. Usted la puede leer, está en el libro de Hechos, el capítulo 8, que es la historia del hechicero de Samaria, Simón. Simón pide a los apóstoles que le derramen, que le impongan las manos para que él también pueda hacer los milagros del Espíritu. Ese es el problema. El problema no es que nos falte el Espíritu. El problema es que queremos usar al Espíritu. El problema no es que nos falte Dios. El problema es que queremos usar a Dios.
El problema no es que nos falte conocimiento bíblico, es que queremos que el conocimiento bíblico sea como yo lo entiendo, como yo quiero. Gente, si yo quiero ser guiado por Dios, y eso sirve para todos nosotros, independiente de nuestra denominación religiosa, y es especial para usted, querido pastor. Si yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo, entonces yo necesito permitir que el Espíritu Santo guíe. No puedo ser yo el que determina al Espíritu Santo por dónde se va. Por eso para mí es muy peligroso cuando alguien agarra la Biblia y dice así, te voy a probar que yo tengo la razón. Eso para mí es una de las más grandes aberraciones que puede haber en nuestra religión, en nuestra fe. La Biblia no está aquí para probar lo que yo creo. La Biblia está aquí para apuntarme el camino de Cristo. No, pero pastor, tenemos que probar a los hermanos que el sábado es el día de guarda. Pues ¿dónde en la Biblia dice que esa es mi misión? Que yo tengo que probar algo a alguien. Gente, hay una orden explícita desde Génesis a Apocalipsis. Ama a tu hermano. Porque si hay algo que puede cambiar tu hermano, no es tu intelectualidad bíblica, y sí tu amor por él. Solamente hay algo que puede cambiarlo a él, no es tu inteligencia en poner textos bíblicos, y sí tu capacidad de ministrar con gracia, de abrazar y atender su necesidad. Ese amor impacta, ese amor transforma. Y me arriesgaría a decir que es eso lo que nos está faltando, pero nos está faltando mucho. Piénsalo. Y quizá el Espíritu te lleve por un camino diferente del camino que piensas que debes ir. Estos días estaba leyendo mis medios sociales y vi un posteo de alguien en Twitter diciendo así, ¿estás preparado para la venida de Cristo? Me llama la atención esto. Toda mi vida como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día he escuchado esa frase. ¿Te estás preparando para la venida de Cristo? Yo como pastor ya he dicho eso muchas veces y ya he predicado muchas veces. Te estás preparando para la venida de Cristo. Pero sabes que por primera vez paré cuando leí ese posteo, por alguna razón, yo creo, pues el Espíritu, qué sé yo, me hizo parar y pensar, ¿qué quiere decir esa frase? ¿Quieres escribir en los comentarios? ¿Qué quiere decir te estás preparando para la venida de Cristo? ¿Querrá decir estás predicando? ¿Será que quiere decir estás comiendo sano? ¿Dejaste de pecar? ¿Será que te estás preparando para la venida de Cristo? ¿Será que eso quiere decir te estás saliendo de la ciudad para ir al campo? ¿Será que eso quiere decir estás guardando el sábado de manera correcta? ¿Qué quiere decir? Es claro que Cristo viene. Deberíamos prepararnos para ese día. Si la respuesta es sí, deberíamos. ¿Cómo es que nos preparamos para ese día? ¿Cómo nos preparamos para ese grandioso día? Ya se preguntó eso. Mira, primera cosa que tenemos que entender en relación a la preparación para la venida de Cristo es que prepararme para la venida de Cristo no tiene que ver con lo que yo hago. No tiene que ver con eso. Cuando prepararme para la venida de Cristo está basado en lo que yo tengo que hacer sin darme cuenta, estoy volviendo a salvación por obras. Es más o menos así. Yo sé que Cristo viene y en mi mente yo tengo que rendir cuentas a Él, por eso tengo que ajustar mi vida para que cuando Él llegue todo esté bien. Es más o menos cuando la mamá llega a la casa y yo sé que va a llegar y me pidió para arreglar las cosas y yo sé, puse la alarma
para las 4 de la tarde porque mamá dijo que llegaba a las 4:30, entonces yo a las últimas estoy corriendo para arreglar todo para que todo esté bien cuando ella llegue. ¿Será que con Cristo aplica eso? Y mi perspectiva es no aplica eso. No se trata de lo que tengo que arreglar, o que tengo que dejar, o que tengo que comenzar a hacer. Más que todo, creo que tiene que ver con mi decisión. Porque al fin del día, la venida de Cristo se trata de una decisión personal. Siempre que la Biblia habla de salvación, pone urgencia a la decisión por aceptar. Siempre en la Biblia, la salvación es hoy, no es mañana. La lección habla de eso. No es hoy el día de tomar decisión, hoy el día de salvación. Entonces, si yo quiero prepararme para la venida de Cristo, llego a la conclusión de que mi objetivo y mi prioridad debería ser renovar mi salvación en Cristo todos los días. Porque aquí hay un punto. Yo no sé qué día Cristo vendrá. No, pastor, pero las señales apuntan. Gente, yo creo que Cristo vendrá muy pronto. Creo. Espero que Cristo venga en mi generación. Espero, antes de pasar por la muerte, ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe cuánta gente dijo eso ya? ¿Cuánta gente murió en esa esperanza? Tenían seguros de que Cristo vendría en su generación. O sea, me voy a arriesgar aquí un poquito. Es una pérdida de nuestro tiempo pensar cuándo Cristo vendrá. Porque por mejor que sean nuestras interpretaciones bíblicas y de las profecías, jamás sabremos cuándo Cristo vendrá. Las únicas profecías que entendimos son las que miramos hacia atrás. Todas las veces que como iglesia queremos mirar hacia adelante e interpretar las profecías, cometemos error tras error. Entonces, ¿por qué estamos perdiendo nuestro tiempo? Y sí, estoy usando la palabra de la manera a propósito. ¿Por qué estamos perdiendo tiempo intentando imaginar cuándo Cristo viene? No sabemos. Hay una cosa importante en relación a salvación y esa no es cuando Cristo vendrá. Lo que hay de importante en relación a la preparación para el advenimiento de Cristo es: ¿acepté a Cristo, sí o no? La única manera de prepararme para la venida de Cristo, según mi entendimiento de la Biblia, es: ¿has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador hoy día? ¿Has entregado tu vida a Cristo hoy día? Si hoy día no lo hiciste, pues puedes estar guardando todos los días sagrados que quieras, puedes comer sano lo que quieras. No estamos. Por eso a mí, Rubén, como pastor, como líder de iglesia, a mí me entristece un poquito cuando nuestro enfoque es otro y no la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. La aceptación de esa gracia, la aceptación de esa bendición. Querida amiga y querido amigo, lo más importante que podemos hacer en nuestra vida es tomar la decisión de que estamos en Él, de que vivimos por Él, de que todo lo que somos pertenece a Él. Yo sé que hay cosas que usted quisiera ajustar, quisiera arreglar, pero por importantes que ellas parezcan, y por importante que ellas sean, ellas son solamente importantes, no son urgentes. Lo urgente es que entendamos que hoy día es día de salvación, hoy día es día de aceptar, hoy día es día de ponernos en sus manos y avanzarnos como Él quiere para nuestra vida. ¿Quieres prepararte para la venida de Cristo? ¿Quieres estar listo en aquel día? ¿Quieres estar listo cuando suene la trompeta? Por favor, no gastes tu tiempo intentando imaginar cuándo será o cómo será, o qué tienes que hacer o qué tienes que dejar de hacer, si tienes que salir al campo, si tienes que comer sano, si tienes que guardar este día o aquel día, si tienes que cambiar, si tienes... No,
Para de perder tiempo con eso, enfócate. ¿Quieres estar listo para la venida de Cristo? Contesta una sencilla pregunta. ¿Aceptaste a Cristo como tu Salvador personal? ¿Aceptaste a Cristo como aquel que es tu salvación? ¿Has recibido por gracia la salvación del Señor Jesucristo hoy día? Pastor, lo hice cuando me bauticé, pero lo hiciste hoy día. Renueva eso todos los días. Porque de esa manera yo creo, estarás listo el día que suene la trompeta. Porque ese día muy pronto llegará. Saber cómo vivir es tan importante como saber qué va a pasar después que el hombre muera. Yo sé que por veces mis afirmaciones suenan un poquito difíciles de entender. Pero por más que estudiemos durante 14 sábados el estado del hombre en la muerte, aún así es muy difícil decir, será así o es así y punto final. Hasta donde nosotros entendemos la Biblia, debe ser de esta manera. Yo, Rubén, creo que es como enseñamos. Ahora, tan importante cuanto saber eso, es saber, estoy viviendo de la manera que Dios ha planeado para mí, ha soñado para mí. Estoy viviendo mi mejor versión. Estoy viviendo de la manera más correcta que yo puedo vivir. Yo creo que eso es lo que debería llamar más nuestra atención en estos últimos días de la historia de la humanidad en la tierra. Permítame leer una cita de Ellen White para terminar el estudio de esta semana. Usted puede acompañar esa lectura en pantalla. Vivan la vida de fe día tras día. No se vuelvan ansiosos ni se aflijan por el tiempo de angustia para no tener un tiempo de angustia por anticipado. No sigan pensando, me temo que no resistiré en el gran día de la prueba. Deben vivir para el presente, solo para este día. El mañana no es suyo. Hoy deben asegurar la victoria sobre el yo. Hoy deben vivir una vida de oración. Hoy deben pelear la buena batalla de la fe. Hoy deben creer que Dios los bendice y a medida que obtengan la victoria sobre las tinieblas y la incredulidad, satisfarán los requerimientos del Maestro y llegarán a ser una bendición para quienes los rodean. Signs of the Times del día 20 de octubre de 1887. Al fin del día, lo que más importa es cómo estoy influenciando a aquellos que están a mi alrededor. Cómo estoy bendiciendo a aquellos que están conmigo. Me gusta mucho una historia que escuché en los tiempos de la universidad, donde un maestro al fin del año pidió que todos sus alumnos escribieran en una hoja de papel qué fue lo que aprendieron ese año. Al fin el maestro comenzó a leer todo lo que escribieron y vio que una hoja estaba en blanco. Entonces cuando él agarró esa hoja, decía todo lo que aprendí este año y había una única palabra: usted. Yo aprendí usted. Nosotros influenciamos a aquellos que están a nuestro alrededor, más con nuestras acciones y con lo que somos que con lo que decimos. Tenga siempre eso en mente, porque la gente, créame, va a escuchar más tus acciones que tus predicaciones. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerde que en los próximos 2 estudios tengo un invitado muy especial, el doctor Alberto Tim, que es el autor de esta lección, y estoy seguro que los estudios serán muy interesantes y usted no se los puede perder. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre. Nos vemos para los próximos estudios. Chao.